formas tan en común que pueden ver la canción, sobre todo la canción de amor y desamor, y bueno, las letras que pues nos descubren un mundo que, si bien es cierto, musicalmente nos acercan a la música comercial, letrísticamente hay un discurso distinto, que pretende ser distinto. Primero, ¿por qué se tardaron tanto tiempo en hacer esta unión de dos grandes cantautores, Amaury Gutiérrez de Cuba y Edgar Saransky de México? Adelántenos por favor un poco sobre cómo va a ser, va a haber duetos, cada uno va a ser un set de solista, cuéntenos un poco, va a ser guitarra y voz, van a tener una banda, y ustedes pues ya tienen muchos años también en el oficio. ¿Qué tan difícil es ahora, con tanta trayectoria, no repetirse y hacer cosas distintas? Empezamos por, bueno, primero, ¿por qué nos habíamos tardado? Es lo mismo que yo me pregunto. Yo admiro a Amaury desde hace muchísimo tiempo. Es de nuestros referentes en México, porque si bien tu carrera empezó en Cuba, creo que tu primer disco como solista o el segundo fue grabado aquí, Amaury. Desde el primero. Desde el primero. Yo en Cuba no pude grabar. Allá no grabaste, entonces. A México le debo todo. Entonces yo me acuerdo, fíjate, por ejemplo, el primer día que yo vi a Amaury fue en un lugar que se llama El Circo. ¿Te acuerdas cómo era El Circo? No. Un lugar, creo que cabían 50 personas, Sí. y 10 eran meseros, 8 eran músicos y los demás eran gorrones. Hermosísimo, yo me acuerdo de haberlo escuchado ahí por primera vez, y luego muchas veces en los íntimos, y luego ya nos empezamos a ver más tal vez en alguna tarima. En el Trova Fest fue obviamente uno de los indispensables, Amaury. ¿Cómo va a ser el show de mañana? Yo creo que, bueno, para empezar, cada quien vamos a cantar un set de nuestras canciones, para que quienes vienen a vernos, que obviamente, bueno, hay mucha gente que tenemos en común, pero va a haber gente que lo conozca más a Amaury, que no me conozca a mí, o viceversa, y entonces yo creo que a ellos les vamos a regalar ese pedacito especial de Amaury Gutiérrez, de Edgar Saransky, pero después, ahorita justo ya estábamos elucubrando en el camerino que deberíamos sentarnos un rato, pues como si estuviéramos en los íntimos, y cantarnos, no sé, unas canciones juntos, porque bueno, yo me sé muchísimas de sus canciones, sobre todo de la primera época que grabó, pero yo creo que eso va a ser algo necesario, porque cuando dos artistas que tenemos tanto en común, y que aunque nos vemos muy poco, nos tenemos mucho cariño, y así lo siento y lo sé, sentarte con alguien a quien respetas y a quien admiras tanto en un escenario, no puedes perder la oportunidad de cantar con él. Gracias. A ver, hemos colaborado en 2010. Yo vine acá y renté, ya estaba viviendo en Miami. Yo viví 11 años en la Ciudad de México, y después me fui a Miami en 2003. Y en 2010 rentamos un pequeño apartamento en Polanco, y yo vine a escribir con diferentes compositores, sobre todo mexicanos. Y entonces escribimos una canción con Edgar, y no sabemos dónde se metió esa canción. En esa época no habían los teléfonos que tenemos ahorita, y yo creo que escribimos una canción que era muy bonita. Entonces estamos tratando de hablar con la gente de Sony para ver si ellos la tienen. Pero bueno, después él me invitó al Trova Fest, y eso fue una cosa fantástica en 2017. Y nos hemos mantenido en contacto a través de su hermano. Su hermano Alan es management y es el booking. Entonces su hermano me ha traído varias veces, nos hemos visto varias veces, hemos conversado, hemos compartido. Pero por primera vez vamos a cantar. Los tiempos de Dios son perfectos, y Dios sabe por qué hace las cosas y cuándo las hace. Así que esta es una ocasión fantástica. Yo soy fanático de su música, de cómo él canta, cómo escribe, cómo toca la guitarra. Y vamos a pasar 2 noches fantásticas, que yo espero que con el tiempo pues se repita esto con más asiduidad, si Dios quiere. Y la siguiente pregunta que les hice, por favor. Hiciste como 4 o 5 preguntas. Bueno, es que después de tantos años, ¿qué tanto les cuesta trabajo tener la hoja en blanco y no repetirse, no? Porque hay una línea muy delgada entre tengo mi estilo propio
y me repito como autor. Es muy difícil no repetirse, es muy difícil, muy complicado. Pero bueno, o sea, en mi caso yo no paro de escribir, yo no paro de escribir. Hay canciones por ahí que han logrado ser famosas, otras no, la mayoría no, pero yo no paro de escribir, yo no soy tú, Edgar. A mí me pasa todo lo contrario, yo me tardo muchísimo en escribir, escribo muy poco, pero más por lo que me pasa a mí por la cabeza en la vida. O sea, escribir para mí es un accidente, y ese accidente es después de que me ha, no sé, he transcurrido por un momento de la vida y eso de pronto me llega al entendimiento, y eso forzosamente para mí se convierte en una canción. O sea, y entonces ahí ya no es difícil. Lo que pasa es que no busco escribir una canción, que esa es como, digamos, mi manera. No la busco probablemente por el miedo a la frustración, ¿eh? No te creas. Yo más bien, ya cuando me la encuentro, entonces la tomo y la hago. Como dice Amaury, es muy difícil no repetirse porque, bueno, eres la misma persona. Pero al ser cada vivencia distinta, y yo por lo menos trato de ser muy consecuente con lo que me sucedió, que me provocó una canción. Y ahí viene por lo menos la mitad de la canción. O sea, en lo que vas a decir, en la idea que ya tienes en la cabeza, viene mucho de la lírica, del tipo de palabras que vas a usar, y cuando empiezas a arrastrar el lápiz, automáticamente la música, eso tiene una rítmica, y esa rítmica te sugiere una música, o al revés, tienes una melodía que te está sumando y sumando la cabeza, y entonces si es un bolero, pues ya sabes que no va a ser una canción feliz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que es cosa de ser consecuente con el mero acto creativo. Y creo que Volver a abrir la puerta ha sido un ejemplo creo que es de los mejores discos de los últimos años, que ahí escuchamos y percibimos a un Edgar Oceransky muy distinto, contándonos el amor, pero desde otra óptica, un hombre ya a sus 50 años. Sí, es justamente eso, o sea, ser consecuente con la persona que soy. A los 21 años le escribí una canción de deseo a una mujer que nunca volví a ver y que se llama Un beso grande, y luego ahora a los 50 años le escribo una canción a mis hijas, y las dos son canciones de amor al final de cuentas. Lo que pasa es que uno ama, su amor se coloca en distintos lugares. Y una última, perdón, Amaury, tu disco Bolero Jazz, hay versiones de canciones que ya conocemos muchos, han sido dado la vuelta al mundo. ¿Por qué elegir esos temas y no componer temas propios para este álbum? Bueno, al final solo una canción mía en el disco, ¿no? Pero nada, yo quería, la idea original mía era hacer un disco de boleros, como lo han hecho tantos cantantes, incluso cantautores, ¿no? que se han dado el gusto alguna vez. Hay muchas de estas canciones que yo me gustaban, pero yo lo que quería hacer un disco de boleros, de canciones que se escribieron en los años 40, 50. Y entonces me reuní con Ángel Carrasco, que había sido un personaje de la industria de la música. Fue presidente de Sony en Miami, de Sony Latino, fue presidente de Sony aquí en México. Y entonces él me dijo, ¿por qué no hacemos un disco de canciones más recientes? ¿No? Y entonces ahí fue que escogimos canciones que había grabado José José, una canción de José Luis Perales, y entonces hicimos un disco de... Bésame mucho. Bésame mucho. Esa sí es vieja. Sí. Entonces a Bésame mucho le hicimos una versión como jazz, ¿no? Y entonces ya me di el gusto de hacer un disco con estas características, porque es algo que yo quería hacer de hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo que he hecho toda la vida es cantar y escribir mis canciones, y escribir para otros también. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Es el único preguntón. Qué bueno que vine. Hola. Samantha de Ciudad Noticias. Mucho gusto. Ahorita, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Me declaro muy fan. Ahorita que hablaban justamente de
de los formatos que vienen a ser, los dos han alternado en formato acústico y en formato... Lugares de 100, 150 personas con mi guitarra, o lugares de 1000 y tantas personas como la Maraca, que afortunadamente he estado aquí ya en muchas ocasiones, o en otros sitios, y ahí a veces necesito mi corporalidad para expresarme, y la guitarra a veces lo que hace, en mi caso, que yo no puedo tocar la guitarra parado porque no me hallo, ¿no? Yo prefiero prefiero dejar la guitarra y entonces poder ayudarle a mi cuerpo a expresarse también. Entonces yo me siento muy feliz con los dos formatos, y mañana y pasado afortunadamente vamos a poder hacer ambos. No son separables, no son disolubles, ¿no? Sí, en el caso mío es parecido. Bueno, a ver, yo siempre estoy con la guitarra. Tengo un cuarteto que me acompaña en Miami. Viajamos a veces como en esta ocasión, o sea, voy a cantar acompañado por la banda de Edgar, que pues, generosamente me lo ha ofrecido. Y entonces hay veces que voy solo con la guitarra y hago un show solo con la guitarra. Pero me gusta mucho tocar con los músicos porque uno se siente más libre, a veces puede soltar las manos. Pero generalmente a mí me gusta hacer un show con mi guitarra y con mis músicos que me acompañan. Una profesión como la que tengo. O sea, nosotros todo el tiempo que estamos cantando estamos orando, estamos meditando. La respiración del canto es muy parecida a la de la meditación. Entonces es una medicina, y es para mí la mayor cercanía con Dios que puedes tener. Entonces ya de entrada, eso. Segundo, que por lo menos en México, yo podría decirlo, la música es muy agradecida con quien la hace desde el corazón, y entonces yo con eso puedo darle una vida digna a mi familia. Cosa que cuando empecé a cantar en los camiones no lo hubiera pensado. Yo estaba estudiando otra cosa y yo pensé que esa otra cosa me iba a dar el sustento, y no, resulta que la música me ha dado sustento, y eso se lo agradezco infinitamente a Dios. Y la otra son las personas que me ha hecho conocer. El caso de Amaury Gutiérrez, por ejemplo, y te puedo hablar de mucha gente, de Manzanero, te puedo hablar de Lerner, de muchísimas personas, porque, a ver, a la gente que yo he admirado durante toda mi vida, afortunadamente por la educación musical que tuve de pequeño, son gente que tiene canciones extraordinarias. Y la mayor cantidad de las veces, atrás de alguien que escribe una canción hermosa, profunda, cercana a la energía universal, detrás de eso hay una maravillosa persona, la mayor cantidad de las veces. Y a mí siempre me ha pasado, siempre que entonces termino conociendo a ese que ha sido mi gran ídolo. Se lo dije un día a Pedro Guerra: tú eres mi gran amigo en este momento, somos muy amigos. Pero yo nunca voy a dejar de ser tu fan, porque tú me has regalado momentos increíbles en mi vida antes de que tú aparecieras en mi vida. Entonces yo creo que estas son las tres cosas que yo le agradecería a Dios. En mi caso, a Dios le agradezco la música. La música es una cosa fantástica. Y yo nunca puedo explicar, por ejemplo, la inspiración. Para mí la inspiración tiene una connotación divina. Es una cosa tan irracional que únicamente yo puedo pensar que es un regalo de Dios, la música. Y a través de la música le agradezco el hecho, como decía Edgar, también coincido con él, de poder hacer una carrera en la música, que es una cosa tan difícil, tan complicada, porque lograr los objetivos casi nunca depende de uno solo. Siempre tienes que asociarte, y en el asociarte a veces compromete integridad de todo tipo, porque a veces te encuentras con personas que son buenas y a veces te encuentras con unos tipos que son terribles. Entonces agradezco a Dios el hecho de haber podido hacer una carrera, y también el hecho simple, tan sencillo y tan complicado a la vez, de poder llevar comida a la mesa de la familia a través de la música. Entonces, mi agradecimiento es eterno. O sea, sin Dios, no, para mí no hay nada.
Muchas gracias. Gracias A ti. ¿Qué significa para ustedes el público? Porque desde que eran jóvenes se han preparado, han estudiado, se han hecho músicos, pero todo esto se concreta en el momento de entregarte al público. Todo se concreta en el momento mismo de tu concierto, de presentarte. Por supuesto. Te puedes pasar años estudiando música y si cuando te enfrentas al público tu música no conmueve, no contagia, si la gente no participa contigo, si la gente no canta contigo, si la gente no se conmueve, si la gente no llora, si la gente no baila, no pasa nada. Y entonces yo creo que todo depende del público. Todo depende del público. Incluso hay artistas que reciben premios, esto y lo otro, reconocimientos de diferentes índoles, y siempre es una muletilla, siempre. Todo el mundo dice lo mismo. Yo me debo a mi público y sin mi público no soy nada. Eso es una máxima. Absolutamente de acuerdo, porque bueno, nosotros que nos dedicamos al escenario, también hay artistas que escriben y que deciden no cantar sus canciones, sino dárselas a otras personas. Ese es otro mundo, son otras posibilidades que también maravillosamente da la música. Pero nosotros que somos bichos de escenario, es el momento, como tú dices, culmine para un artista, porque aparte de que te das cuenta si la canción funcionó, hizo reír, hizo llorar, hizo bailar o no, tú te entregas de una manera absoluta y abierta, y así como te entregas, así como te desnudas, así como te abres como un camarón, lo único que recibes es belleza. Cuando estás en ese momento mágico, imagínate que por mucha energía que uno pueda tener, guardar en su ser, no es la misma que la de 1500 personas enfrente de ti. Entonces, estás recibiendo una cantidad de amor durante 2 horas que, híjole, eso es de verdad, no sé en qué otro lugar suceda esto, pero en el escenario definitivamente sucede y es lo más hermoso. Por eso sí somos gente muy respetuosa del escenario y del público. Yo lo he visto, yo me acuerdo, a mí me consta de Amaury, que siempre ha sido en el momento un frontman impecable en cualquier lugar donde yo lo he visto. Gracias, hermano. Sí. Dentro de otra de las preguntas repetitivas, el concepto del amor. Pero ustedes, como músicos, como hombres de sentimiento, en esta balanza de lo que es el amor y el desamor, cuando ustedes cantan a un gran amor o a una gran pérdida, ¿qué es lo que pasa dentro de ustedes cuando están en el escenario? Mira, hay una cosa muy bonita que aprendí ayer en mi clase de actuación, hablando. Mi maestro es un erudito y él me decía que en griego des es sin, pero también es con. Y decía, desamor de todos modos contiene la palabra amor. O sea, no existe el desamor. Existe la lejanía de la persona de la que estás enamorado, pero sigues enamorado. O sea, sigue habiendo un sentimiento vital sobre esa persona, sobre esta circunstancia, sobre tu vida, sobre tu carrera, sobre tus hijos, sobre tu país, si tú quieres, sobre, o sea, el amor vive dentro de uno y recae hacia afuera. Entonces para mí es exactamente lo mismo estar enamorado que estar desenamorado, y es solamente el motor que mueve a cada persona y por lo tanto que mueve al universo entero. ¿Y usted, maestro? Yo creo que el amor es lo más grande que hay. Y el desamor es parte del amor, como tú dices, totalmente de acuerdo. Y yo te repetiría algo que dicen casi todos los compositores. Las mejores canciones, cuando estás escribiendo canciones de amor, hay algunas que son tristes y otras que son alegres. Para mí, las peores son las que son alegres, las mejores son las que son tristes. Esas son las buenas. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los compositores, siempre dicen lo mismo. Pero bueno, tiene que haber canciones alegres también para que la gente baile y para que la gente se ría y para que la gente, pues, no llore tanto, ¿no? Pero siempre las mejores son las tristes, esas son las buenas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Rafael Aparicio de Rockeros VIP.
Hace un rato decían que hay canciones que escriben para ser interpretadas por ustedes y hay canciones que escriben para otros. A mí me gustaría saber cuáles son o qué tiene que tener la canción que solo cantan ustedes y quiénes les han interpretado canciones que han sido compuestas por cada uno. Esa es mi parte. Bueno, yo generalmente escribo para mí. Cuando escribo canciones por encargo, casi siempre salen unas canciones bastante malas, pero en el proceso de escribir canciones a lo largo de los años, hay circunstancias, por ejemplo, estamos hablando hace un rato con Edgar allá en el camerino, y yo le estaba contando, por ejemplo, que hay una etapa. Yo tuve la suerte, la dicha de firmar con Universal aquí en México en el 97, y los primeros años fueron muy lindos, había un romance entre ellos y yo y todo lindo, y después empecé a recibir un trato que a mí me pareció indigno, y entonces me trasladé a Miami. Ellos se enteraron por la prensa, me querían matar, y entonces me castigaron, me tuvieron 5 años. Estoy contando todo esto para llegar a la pregunta, ¿no? Me tuvieron 5 años sin grabar. En esos 5 años yo seguí escribiendo, y entonces mis canciones pues, se las daba a otros artistas porque no podía grabar. Y entonces grabaron artistas como Andrés Cepeda, que es un gran artista colombiano, grabó Luis Fonsi, grabó David Bisbal, Luis Enrique, o sea, Gilbertico Santa Rosa. Y entonces a los 5 años pues pude grabar otra vez. Grabamos un disco que se llamó Pedazos de mí, y después grabamos un último disco que se llamó Sesiones Íntimas, que fue con artistas invitados. Y bueno, lo que te quiero decir, resumiendo, es que generalmente yo escribo para mí, en mi caso, ¿no? Escribo para mí, y hay canciones que por diferentes circunstancias pues las han grabado otros artistas, y hay otras que las he grabado yo. En mi caso, lo que ha pasado con las canciones que han grabado otros artistas ha sido circunstancialmente, porque yo he estado en el lugar adecuado, ¿no? No lo he buscado porque, no sé, no es algo que a mí, digamos, se me ocurra o que yo estuviera en la intención de hacerlo, pero siempre las canciones que de pronto terminan en manos de otro artista, o las escribí para mí, como dice Mauri, entonces la escucharon y, oye, ¿no la quieres? ¿La puedo grabar? Ah, bueno, perfecto, ¿no? Y me acuerdo, la primera vez que escribí una canción para otra persona y que fue así muy, muy claramente, no sabía cómo empezar, ¿no? O sea, salirme de mí me costó mucho trabajo. Y entonces recuerdo esa tarde, estábamos en casa de Mario Dom, de Camila, y él tenía una melodía y me dijo que en la tarde iba a ir Kalimba a escuchar la canción que él le había prometido y no tenía letra, ¿no? Y me dice, ¿me ayudas a hacer la letra? Y le digo, ajá, ¿y como de qué vamos a hablar, no? Me mostró la melodía, etcétera, y yo dije, o sea, esto lo tengo que meter en mí, y cuál es mi manera, y como bien dice Amaury, las canciones de desamor, ¿no? Son las que siempre terminan mal. Y entonces le dije, ¿de qué vamos a hablar? Me dice, no tengo ni idea, tú vas a hacer la letra. Ok, tú que conoces a Kalimba, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Y me dice, no seas cabrón, no seas dramático. ¿Cómo? Y dije, en serio, ¿qué es lo peor que le puede pasar a Kalimba ahorita? Va a ser su primer disco, viene de la fama enorme con 97, ¿qué es lo peor que le puede pasar a este tipo? Para humanizarlo, ¿no? Y me dice, enamorarse. ¿Por qué? Pues porque si se enamora, luego uno cuando está enamorado ya se olvida de que tiene que andar persiguiendo, y que las ruedas de prensa, y que el ensayo, y que la gira, y dice, a veces uno se dispersa más, entonces lo peor que le puede pasar es enamorarse. Y entonces ahí vino, yo no quería quererte y no lo pude evitar, ¿no? Yo no me quiero enamorar, es lo peor que me puede pasar, ¿no? Entonces tuve que ponerme en los zapatos de él, si no, no lo hubiera logrado. Y afortunadamente, como hice desde adentro, desde mi perspectiva la canción, pues le fue muy bonito. Listo, chicos, tenemos un pequeño, ya para retirarnos porque tienen que ir a hacer el ensayo.
Ya terminamos con la conferencia. Si quieren levantar para ya las últimas fotos. Claro, si alguien tiene alguna última pregunta también no pasa nada, pero bueno, si no, nos vamos.